Muy buenos días, yo soy Carlos Ferreiro de Ministerios La Viña. Este es su programa En Familia. Le queremos agradecer nuevamente permitirnos visitar su hogar, como lo hacemos cada domingo. Gracias por sintonizarnos. Gracias por sus llamadas, sus correos electrónicos y gracias por aquellos que nos han visitado en Ministerios La Viña. Recuerden, tenemos los servicios a las 9 y a las 11 de la mañana en Judson y 1604. Así es que quiero que pongan mucha atención. Hoy tenemos un testimonio muy interesante. Creo que les va a edificar y les va a bendecir escuchar a nuestro invitado, Arturo Burgueño. Queremos darte la bienvenida. Bienvenido, Arturo. Carlos, muchas gracias. Es una alegría estar aquí con ustedes esta mañana. Para mí es siempre reconfortante y muy agradable compartir mi testimonio y pues por eso, Carlos, yo te agradezco tu invitación y pues estoy a tus órdenes, ¿verdad? Gracias. Excelente. Arturo es una persona que hemos aprendido a amar mucho y sobre todo a admirarlo. Ustedes van a escuchar cosas que él ha pasado. Él es un triunfador, es más que vencedor y ustedes van a escuchar mucho sobre su vida que les va a bendecir. Arturo, ¿de dónde eres? ¿En dónde naciste? Claro, yo nací en la Ciudad de México. Mi familia nació en la Ciudad de México y pues viví ahí hasta los 18 años. Después me mudé hacia Monterrey. Fui para allá porque quise estudiar la carrera en el Tecnológico de Monterrey y terminé ahí la carrera de Ingeniería Industrial, ¿verdad? Muy Así bien. es. Entonces, vienes de la Ciudad de México. ¿Cuántos son de familia en tu casa? Claro. Somos 4 hijos. Yo soy el tercero de ellos y nacimos en una tradición muy católica. Y digo muy católica, pero éramos realmente católicos sociales, ¿verdad? De nombre, Es como correcto, mucha así gente. es. Íbamos a misa cuando había un bautizo, alguna primera comunión, alguna boda, alguna graduación. Pero lo que también es cierto es que en esas ocasiones, pues yo siempre ponía atención en la misa realmente, pero yo no entendía lo que estaba pasando en muchas partes. El sacerdote decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sabía lo que había que contestar, pero realmente yo no entendía las palabras. Era como estar repitiendo algunas cosas sin realmente llegar a entenderlas, comprenderlas o profundizarlas y mucho menos vivirlas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, llegas a los 18 años a la ciudad de Monterrey, estás estudiando en el Tecnológico y estás viviendo con algunos compañeros, ¿verdad? Correcto, sí, así es. ¿Qué es lo que sucede ahí en ese momento? Eso es lo interesante que yo quisiera que un joven, que tendrías 20 años. Tenía 18, así es. O sea, acababas de llegar tú a Monterrey y empiezas a escuchar de parte de un amigo algo diferente o algo nuevo en cuanto a Dios, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Cómo sucede eso? Claro, qué interesante la pregunta y gracias por la pregunta y a mí me encanta compartir esto porque más que escuchar algo sobre Dios, vi cosas reflejadas en la vida de este amigo. Eso es que interesante. me hacían ver que él era una persona diferente. Claro. Su nombre es Alejandro Ruelas, es un buen amigo a quien tengo muchas cosas que agradecerle. Este amigo Alejandro Ruelas estudió en la misma preparatoria que yo en la Ciudad de México. Él también muy es de bien. la Ciudad de México, más que él salió algunos años antes que yo. Perfecto. Y lo conocí en Monterrey, jugábamos tenis, entonces ahí lo conocí en las canchas de tenis ahí en el Tecnológico. Y me dijo: ¿sabes qué? Voy a tener disponible un cuarto en el departamento donde estoy. Y yo estaba jugando con otro amigo de mi edad, también de la misma preparatoria en México. Y pues decidimos aceptar esto y vivimos juntos los tres, Alejandro, Luis Cuenca y yo. Muy bien. Y viviendo con Alejandro, Luis y yo nos dimos cuenta que Alejandro tenía una Biblia en su cuarto y nos damos cuenta que además, entre comillas como le digo ahora, aparte la leía, ¿verdad? De repente... O sea, no solo estaba ahí, como mucha gente tiene una Biblia en su casa, pero nunca la lee. Es correcto, como muchas veces al llegar a la casa de algún amigo ves una Biblia en la entrada, abierta, muy bonita, Sí. muy bien impresa, todo color, con orillas de oro, forros de piel, etcétera, ¿verdad? Pero vuelves a ir a esa casa y está en esa misma página, esa Biblia, Nunca ¿verdad? la leyeron. Entonces eso nos hace pensar que no hay mucha gente que la esté leyendo. Así es. Este amigo tenía algo diferente, él sí la leía, ¿verdad? Y además sabíamos que él dirigía, moderaba algunos estudios bíblicos en casa de una familia que yo no las conocía, pero nos hablaba de esta familia, ¿verdad? Una cosa que nos llamaba mucho la atención es que la vida de Alejandro era
diferente a la de muchos estudiantes. A pesar de que él salía a las fiestas también, jugaba tenis, le había ido muy bien en la escuela, había sido con buenas calificaciones, ya estaba trabajando, hacía una vida normal, ¿verdad? Pero cuando íbamos juntos a las fiestas, Luis y yo éramos los que tomábamos cerveza, Alejandro no. Luis y yo eran los que decíamos malas palabras, ¿verdad? Y de repente algunas muy fuertes. Alejandro no, veíamos cosas diferentes, ¿verdad? Un testimonio de una vida diferente. Exactamente. Eso siempre llama la atención. Así es, una vida cambiada por Dios, ¿verdad? Una vida cambiada por una relación personal con Jesús, que es quien cambia vidas. Así es. No lo sabíamos en ese momento, ¿verdad? Pero sí lo veíamos y nosotros queríamos de eso, ¿verdad? Perfecto. Yo sentí el deseo de acercarme con Alejandro y pedirle que iniciáramos un estudio bíblico, ¿verdad? Así como él decía que hacía estudios bíblicos con esta familia, yo quise decirle, ¿qué es eso de un estudio bíblico? ¿Por qué no iniciamos un estudio bíblico también nosotros? Y él me dijo, claro, iniciemos. Iniciamos 4 amigos. Alejandro moderando, Luis, este compañero de departamento, José Luis Cano, otro buen amigo de Monterrey, y yo. Iniciamos un estudio bíblico, empezamos a leer juntos el Evangelio de Juan. Empezamos capítulo por capítulo, desde el primero hasta el último, y en ese proceso Alejandro nos iba explicando qué es lo que estaba ahí escrito, y fue bien sencillo ir aprendiendo sobre Dios, que Dios se iba revelando a través de las Escrituras en la vida de estos otros 3 individuos que no le conocíamos, ¿verdad? Muy bien. Pasó algún tiempo y Alejandro nos comentó que él había estado pidiéndole a Dios si Dios quería que él iniciara un estudio bíblico con sus compañeros de departamento, ¿verdad? Y tú lo confirmaste al preguntarle, me imagino. Cuando yo le hice esa petición, de hecho le oraba para que, si Dios quería que iniciara este estudio bíblico, que nosotros se lo pidiéramos. Muy bien. Llegó esa inquietud a mí y yo se lo pedí, ¿verdad? Y así fue como iniciamos. Muy bien, empiezas a estudiar la Biblia, tú estudiando ingeniería, tú estudiando una carrera muy científica, una carrera en la que mucha gente se puede desviar y piensa que lo último en verdad, la única verdad que existe es lo que yo puedo ver, lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo oler, lo que puedo percibir con mis 5 sentidos, ¿verdad? Entonces, una carrera en un lugar de un nivel académico tan alto como lo es el Tecnológico de Monterrey, es algo interesante que una persona tan intelectual, tan estudiosa como lo era su compañero primero y ellos mismos también, empiezan a querer saber de Dios. El Evangelio, la palabra de Dios, no es solamente para la gente que no sabe, porque es la verdad pura de Dios y esa es atractiva para todos. Si tú eres una persona muy estudiosa y a veces has pensado, eso de Dios, eso como que a mí no me llena, no me interesa, eso de Dios como que no es para mí. Quiero decirte que la gente más sabia, más inteligente, la gente más exitosa es aquella gente que se ha acercado a Dios porque tiene una paz interior que los demás no tienen. Tiene una sabiduría y una perspectiva de la vida muy diferente. ¿Qué pasa entonces? Siguen ustedes en su estudio bíblico. Arturo, platícanos, ¿qué empieza a suceder en tu vida cuando empiezan a estudiar la Biblia? Claro, gracias. Déjame nomás mencionar algo que tú acabas de decir al auditorio. Mencionabas que es una carrera muy científica, muy racional, muy técnica, muy intelectual. Todo lo quieres demostrar con hechos, así es la ingeniería, ¿no? Así es. Dime los hechos y te diré cuál es la solución, ¿verdad? Y sí es cierto, es correcto, así es la carrera, pero Dios está arriba de la ciencia, Dios está arriba de la tecnología, Dios está arriba del raciocinio, Él está por encima de todas estas cosas. Y Él fue mostrándose de una manera muy amorosa a nosotros. Empezamos a ver cosas diferentes, empezamos primero a conocerle. Seguíamos yendo a la iglesia, ahora con Alejandro los fines de semana, y ahora lo que escuchamos, entendíamos quién es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo entendíamos, nos dimos cuenta que es el mismo Jesucristo que vino por obediencia al Padre para morir en la cruz, siendo Él ese Cordero, ese corderito que se entrega como sacrificio. Así es. Para salvar al mundo. A través de su muerte, nosotros teniendo fe en Él, alcanzamos la salvación. Eso es lo que aprendimos a través de las Escrituras, y entonces ya el ir a misa era un proceso de disfrutarlo más, entender qué está pasando y sentirnos más
parte de ese diálogo que el sacerdote tiene con los fieles. No es solo una costumbre más, No una es solo tradición una más. costumbre, no es una tradición, es algo que estamos yendo a tener una relación personal con Dios. Excelente. Algo que aprendí, Carlos, es que esa relación personal con Dios no es solamente los domingos durante esa hora en la que estoy en misa. Es una relación que es constante, como mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con mis amigos, etcétera, ¿verdad? En la que es diaria, es yo hablo y yo escucho, y aprendí que yo hablo a través de mis oraciones, ¿verdad? Le hablas a Dios. Exactamente, hablo para esa relación con Dios, yo hablo a través de mis oraciones, y mucha gente hace eso, reza todos los días, pero falta en muchas personas un elemento para que sea ese diálogo, esa comunicación que siempre es de dos vías, uno habla y otro escucha. Así y es. se invierten los papeles. Uno escucha mientras el otro habla, ¿verdad? Así es. Y entonces, o sea, eso es lo que faltaba para escuchar a Dios. Él lo dejó escrito a través de la Biblia, ¿verdad? Y Él entonces quiere que establezcamos esta relación con Él. No nomás estar orando o pidiéndole a Él diario, sino también escuchándole lo que Él ya dejó escrito. Es como si solo le habláramos a la novia y no le dejáramos hablar. No es una relación en realidad. Es una relación que no lleva nada, enfermiza y además muy aburrida, ¿verdad? Así Yo es. quisiera una relación así con mi esposa, ¿verdad? Claro. O sea, pobrecita, tendría que hablar y decirme muchas cosas. Y el escucharla para mí es maravilloso, saber qué es lo que está pensando, planear juntos las cosas, decir juntos hacia dónde vamos, qué cosas queremos evitar de nuestra relación, qué cosas debemos aspirar, ¿verdad? Y así vamos creciendo juntos en amor, en camino, en enfoque, ¿verdad? Es lo mismo con Dios en nuestras vidas. Él quiere que tengamos esa relación con Él. Él está llamando a la puerta constantemente. Y si alguno oye ese llamado y abre la puerta, Así Él es. entrará y cenará. Por otras palabras, Él tendrá una comunión con nosotros, ¿verdad? Así lo es. que Él busca, esa relación personal. Y una de las maneras, la manera más importante, podríamos decir, de conocer a Dios es a través de la Biblia, es conocer lo que Él piensa, lo que Él es, lo que Él quiere para nosotros, es a través de la palabra de Dios. Yo te recomendaría que si tú nunca has empezado, nunca has decidido leer la palabra de Dios, sería importante que tú decidieras empezar a leerla. Y una de las cosas interesantes es, hablaba con una persona que acaba de empezar esta nueva vida y me decía lo mismo, de lo más importante es empezar a leer el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Empezar a leer Juan. Te ayuda a conocer ese amor de Cristo, que es lo primero y más importante que debemos de conocer. ¿Qué sucede entonces después? Muy bien, pues tomé la decisión en el 1986 de aceptar a Cristo como mi Salvador. Después de haber escuchado el Evangelio, de conocer ese amor de Dios para nosotros, sus hijos, decidí invitarlo a que Él viviera en mi corazón. Y fue una oración sencilla donde yo me reconocía pecador porque hacía muchas cosas malas. Sigo siendo un pecador, trato de evitar aquellas cosas que no están bien a los ojos de Dios, pero la naturaleza humana es tremenda. Tenemos un espíritu en nosotros que nos lleva a tener una vida de poder, ¿verdad? Pero somos humanos. Así ¿verdad? es. Entonces, entregué mi vida a Cristo en oración y Él mandó a su Espíritu Santo para que viviera en mí, como está escrito en las Escrituras, en la Biblia, ¿verdad? Así es. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo, como dice ahí, que es las arras de la herencia que hemos de recibir, ¿verdad? El pago por nosotros. Exactamente, es ese sello indeleble que ya lo tenemos, es como la visa en tu pasaporte, es como la firma en tu licencia, es aquello que justifica que ya tienes algo. Pero esta no te la pueden quitar. Esta nadie la puede quitar, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo en nosotros es Dios mismo en nosotros. Así es. Recordamos que Dios es Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo vive en nosotros y ese Espíritu Santo hace maravillas en la vida. Y algo un poco interesante del Espíritu Santo es que dijo Jesús, dice, yo me voy,
pero os dejo el Consolador, el Espíritu Santo. Él es el que se queda, su presencia, su gracia, su amor, el amor de Jesús manifestado en nuestras vidas. Tú aceptas a Jesús, bueno, ¿qué cambia en tu vida ahora? ¿Qué cambios empiezan a ver? Me imagino que no fue de la noche a la mañana, algunas cosas sí, pero es un proceso, ¿verdad? Esta relación con Jesús es un proceso en el cual iniciamos. ¿Qué empieza a suceder en tu vida? Correcto. Gracias por la pregunta. Y sí hay cosas que cambiaron. La cerveza, que era muy importante en mi vida, pues disminuyó en un 80%. No digo, no tomé cerveza, pero ya no me emborrachaba. Claro. Entonces, el vino no tenía control sobre mi vida ahora, ¿verdad? Así es. Ese fue un cambio muy rápido. Las malas palabras empezaron a disminuir de una manera sorprendente también. Y empezó a fluir de mí un vocabulario que edificaba más a los demás. Empezó a nacer en mí un amor por los demás, un ver las necesidades de otros. Y pues con más compasión. Con más compasión, lo cual no era una de mis características, ¿verdad? Entonces, yo era una persona muy egoísta, me gustaba hacer bien las cosas que me tocaba hacer, pero pues si en el camino me tocaba tropezar con alguien, pues yo seguía, y si el otro tropezó, pues ni modo, ¿verdad? Es problema de ellos. Es correcto, hubo cambios así relevantes. Y otra cosa que sucedió es que nació en mí la inquietud de compartir este mensaje, este regalo nuevo que yo tenía con otros, ¿verdad? Y eso empezó a darse, ¿verdad? Empecé a hablar sobre Jesús, sobre su amor con otras personas. Y otra cosa fundamental que pasó en esa época, empecé a pedirle a Dios por una compañera para toda mi vida, por una esposa. Yo decía, Señor, yo me quiero casar y yo no quiero tener la esposa que me merezco. Yo te pido, Señor, le decía, que tú me des la esposa que tú tienes para mí, ¿verdad? Leyendo las Escrituras, llegué alguna vez a Proverbios 31, los primeros versículos, que el título de esta parte de la Biblia se llama Alabanza a la mujer ejemplar. Y yo me puse a orar a Dios por una mujer como esa, una mujer ejemplar. Ahí habla de muchas características. Es una mujer de esfuerzo, trabajadora en su casa tremendamente, ve algunos negocios, se asegura que las cosas vayan bien en su casa. Así es. Es muy cercana con el esposo. Entonces yo dije... Tiene la confianza del esposo, dice. Exactamente, el esposo confía en ella. Entonces es una relación que para mí era... wow, yo decía, era aspiracional para mí, yo quiero algo como eso. Y yo le decía a Dios, Señor, dame una mujer como la de Proverbios 31, ¿verdad? Algunos años después, un par de años después, conocí a Janet, quien es ahora mi esposa, y en unos meses después de que estábamos platicando y conociéndonos, y poco a poco queriéndonos más para llegar a estar enamorados, una vez ella me dijo... Por teléfono. Por teléfono, estábamos hablando por teléfono. Sí, recuerdo que me comentabas. Ella me dijo, ¿sabes, Arturo? Leí esa parte de Proverbios 31, yo jamás se lo había comentado. Me dice, yo quisiera ser como esa mujer que habla Proverbios 31. Entonces yo dije, Señor, ¿es esta una respuesta a mis oraciones? En ese momento sentí un impulso sin pensar y le dije a Janet, ¿sabes, Janet? Si nuestra relación está bien delante de Dios, va a durar para toda la vida. Y en ese momento me di cuenta que de manera indirecta estaba proponiendo matrimonio a una persona que no era mi novia siquiera. Entonces fue algo bien interesante hacer esto, ¿verdad? Del otro lado escuché un silencio en la línea, ¿verdad? Janet como que golpe se sorprendió. Pero a los 3 segundos cambié un poco de tema y seguimos el diálogo, ¿verdad? Después ella se enteró de que yo estaba orando por una mujer así, ¿verdad? Como la de Proverbios 31. Excelente, fue sorprendente. Excelente. Tenemos, Carlos, en el año pasado cumplimos 20 años de casados. El 4 de julio del 92 nos casamos. Entonces, el 4 de julio del 2012 cumplimos 20 años de casados. Excelente, excelente. A mí me llama mucho la atención que yo quisiera nuevamente animar a los jóvenes, porque los jóvenes... he escuchado yo y me hablaban en esta semana una jovencita que en su primer año de universidad me decía su mamá, es que está pensando de que Dios ya no existe
porque sus maestros en la universidad este primer año le han estado diciendo que Dios no existe. Dice, estoy orando mucho por ella. Entonces, yo quiero animar a los jóvenes a que sepan, el ingeniero Arturo estudió su ingeniería, estudió una maestría en administración en la Universidad de Harvard, es un hombre intelectual, pero lleno de sabiduría de Dios, porque es muy diferente tener conocimiento solamente y muy diferente a lo que es la sabiduría. Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poco más. Entonces se casan, ustedes ya tienen 2 hijos muy lindos. ¿Qué crees tú en tu familia o en tu matrimonio es diferente a otras familias que no tienen a Cristo en el centro de su familia? Claro. Gracias por la pregunta. Y para mí el tema de la familia es fundamental. Desgraciadamente vivimos una época donde muchos matrimonios fracasan, muchos hijos carecen de la cercanía de uno de los padres y es fundamental que haya una interdependencia en las familias porque juntos somos mucho más que individuos, ¿verdad? Así es. El núcleo familiar para mí es fenomenal. Yo recuerdo que mi padre decía, el estado perfecto del hombre es casado, y ahora lo puedo confirmar. Puedo decir que estoy de acuerdo con lo que él me dijo desde que yo era un muchacho muy joven, ¿verdad? Y ahora con 2 hijos que tenemos, nuestra hija Janet tiene 17, Arturo, nuestro hijo, tiene 14 años, y nos encanta pasar tiempo juntos y tiempos de calidad donde podemos prepararles a ellos, ¿verdad? Para poder enfrentar las situaciones que enfrenta todo ser humano afuera, ya sea en la escuela con influencias negativas de compañeros, de maestros, etcétera, o con todos los medios que tenemos al alcance, sea la televisión, sea las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Exacto. Que hay mucha influencia muchas veces negativa, ¿verdad? Entonces, al tener una familia unida, donde el diálogo es importante, donde hay relaciones uno a uno y todos juntos también, donde hablamos de los principios bíblicos, de lo que Dios nos dice que es lo correcto y qué no es lo correcto, y además dice qué es lo mejor, no nada más lo correcto. Eso es lo que platicamos internamente, ¿verdad? Entonces eso hace que estemos listos para salir y cuando estemos solos afuera, poder actuar de la manera correcta y no ser víctima de aquellas personas que están buscando presas, inocentes, que están desvalidos. Entonces nuestros hijos regresan a casa y dicen, ¿sabes qué, papá? Está pasando esto. Vi esto, sucedió esto. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te sientes? No me siento bien. Yo creo que no es correcto que no te sientas bien, porque lo que Dios nos pide es esto, ¿verdad? Y lo que debemos hacer, según lo que Dios nos pide, es esta situación. Entonces, yo creo que no es bueno que tomes esa decisión o que aceptes esa invitación o que vayas a tal lugar. Entonces, eso les da una libertad a nuestros hijos de poder decir no a otros, ¿verdad? Porque mi papá no me dio permiso. Es una válvula de escape muy importante para nuestros hijos del tener esa excusa de que papá o mamá no me dieron la autorización de hacer eso, ¿verdad? Exacto. Así es. Y eso demuestra un carácter en ellos, eso demuestra a sus amigos que hay una autoridad sobre sus vidas. La autoridad de los padres, en nosotros ejercer nuestra autoridad acompañada con el amor, autoridad o disciplina con amor. Eso es básico, es la manera en que Dios nos trata a nosotros y es la manera en que nosotros debemos de tratar a nuestros hijos. Entonces, yo quisiera que tú vayas meditando cómo está tu familia. Una familia completa. A mí también me dijeron en alguna ocasión cuando estaba a punto de casarme, ahora sí vas a crecer espiritualmente y vas a madurar. Y yo decía, pero ¿cómo que voy a madurar si yo ya tengo tantos años, ya tengo 25 años, yo ya tengo este tipo de influencia o este tipo de ministerio, yo ya tengo ministerio, pero hasta que tu matrimonio no es lo que Dios manda, en realidad no has madurado. Y hasta que no gobiernas bien tu casa, en realidad tu relación con Dios carece de algo.
Entonces, cuando tu familia, se los he repetido anteriormente, que Howard Hendricks dijo en alguna ocasión, si tu cristianismo no funciona en tu familia, tu cristianismo no funciona. La familia fue establecida antes, inclusive, que la iglesia. La familia fue lo primero que Dios creó. Junto con la creación, Él crea a Adán y Eva y a su familia. Él los crea como algo importante, dice, y a Dios le pareció que era muy bueno. De toda la demás creación dijo que era bueno, pero el crear al hombre y a la mujer dijo que era algo muy, muy bueno. Entonces, debemos nosotros de recordar que Dios espera que nuestra familia sea un reflejo, sea un refugio y un reflejo del cielo, sea donde podemos venir y reforzarnos en la paz de Dios, en la gracia de Dios. Podemos decir lo que sea sin temor, que nuestros hijos puedan hablar y decir lo que sienten y lo que piensan de lo que sea. Debemos de tener la madurez, debemos de tener la sabiduría, debemos de tener la guianza y la unción de parte de Dios para poderlos guiar. Tú hablabas de que queremos preparar a nuestros hijos para enfrentar, pero también yo he visto que tú estás preparando a tus hijos. Ahora tu hija, que ya está a punto de graduarse de la preparatoria de high school, tú la quieres preparar en cuanto a su visión del futuro y del propósito. De eso carece tanta gente, tantos padres que no le dan esa visión a sus hijos. Vemos tantas familias que algunos jóvenes de 18, 19 años no saben ni a dónde van ni quiénes son, dejaron de estudiar o estudian pero no saben ni por qué. Esa falta de madurez, ¿verdad? Yo he visto que tú estás ayudándole a tu hija y tu hija la conocemos y veo que ella también tiene una visión concreta. ¿Cuál es la base de esa visión? ¿Cómo hiciste para que tu hija tuviera visión? Claro, muchas gracias. Si me permites, quiero tomar un poquito lo que dijiste y luego... Sí, cómo no. Hablaste de esa esfera de autoridad que hay de los padres hacia los hijos. Y esa esfera de autoridad no es el papá regañón, el papá que no permite hacer cosas. Yo creo que es todo lo contrario. Esa esfera de autoridad le da a los hijos dos cosas. Primero, protección. Así es. Y segundo, provisión. Entonces, nuestros hijos dentro de esa esfera de autoridad están bien cuidados, ¿verdad? Y no digo nuestros hijos al hablar los hijos de Janet y míos, sino los hijos de aquella familia cristiana. Familia que está poniendo los principios bíblicos en aplicación, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de la autoridad. Es fundamental y nuestros hijos se sienten felices en ese marco que les damos, donde hay cosas que no se pueden hacer. No se permiten faltas de respeto a papá o a mamá, no se permiten los engaños, no se permiten los robos, no se permite hacer, etcétera, ese tipo de cosas. Pero dentro de ese marco, ellos tienen la libertad, ¿verdad? Dentro del marco. Exactamente. Entonces, es el tema de la autoridad. Ahora, hablando de lo que mencionabas, tu pregunta sobre la visión que están haciendo en mi hija, hemos estado orando, mi esposa y yo, y también junto con mi hija, por su futuro. No solamente por su futuro en cuanto a la universidad, sino también, decías de la visión, pues hemos estado pidiéndole a Dios por la visión que debe haber en Janet. Hemos estado pidiéndole a Dios por una pareja con la cual ella va a caminar también en matrimonio por el resto de su vida, desde el momento que sea su matrimonio, ¿verdad? Pero es juntos buscando qué es lo que Dios tiene para nuestra hija cuando ella salga del seno familiar y le toque a ella vivir su propia vida de manera independiente con su esposo, ¿verdad? La próxima semana vamos a estar hablando con Arturo y con su esposa, vamos a estar